estoy con Vanessa Cota. Vanessa nos acompaña desde Barcelona. Y Vanessa tiene una peculiaridad que me encanta poderla entrevistar y es que viene de la unión, que siempre debería estar presente, pero que por experiencia de todos los que estamos aquí sabemos que no es así, del mundo comercial con el mundo de experiencia de cliente. Vanessa ha tenido varios cargos a lo largo de su carrera con un perfil muy comercial acompañado de la responsabilidad en experiencia de cliente y yo creo que eso nos va a dar una visión muy importante para los que estamos así. Así que Vanessa, bienvenida a ¿Qué hacemos con datos? Muchas gracias, Julián. Bueno, estupendo. Mira, vamos a empezar porque le cuentes un poquito a nuestra audiencia de como de dónde vienes, así muy cortito. ¿Cuál ha sido tu recorrido en este mundo comercial, experiencia de cliente, como para que te ubiquen en qué sectores has estado y cómo ha funcionado tu vida? Bueno, primero agradecerte la oportunidad de estar aquí con vosotros y te cuento, mira, he estado en diferentes sectores, la verdad que me he movido bastante, a veces un poco también buscando esos nuevos retos. Empecé en un banco haciendo declaraciones de impuestos, luego casi por casualidad he estado 14 años en diferentes departamentos y en diferentes compañías de seguros. Ajá. También he estado en compañías, un par de compañías de venta de Internet por satélite, y estos últimos tiempos he estado en una empresa de energía solar, de placas solares. Ok, Así que, como verás, vale. O diferentes sea, sectores, diferentes enfoques. eso veo, unos enfoques además muy distintos, pero creo que todos tienen en común algo que es muy interesante y es que, salvo en algo me comentabas que habías estado en experiencia de cliente digital, has estado muy en el tema de sectores que tienen al cliente enfrente y que la experiencia depende de las personas. Y siempre lo has estado desde el punto de vista comercial. Y aquí quiero hacerte una pregunta que a mí me ronda en la cabeza porque yo llevo muchos años en esta experiencia de cliente, formamos a través de la escuela de anfitriones a muchas personas que normalmente están más en el tema de soporte y venta también, pero más en soporte. Y encuentro que hay algo que se repite mucho, Vanessa. Y es que muchos de los problemas de experiencia del cliente se originan en lo comercial. Y más en los sectores que tú has estado, por ejemplo, seguros. Porque tienen fama, y aquí tú me dices si es verdad o no, cómo ha sido tu experiencia, tienen fama los comerciales de que con tal de vender y alcanzar las metas, pues le dicen al cliente verdades a medias, o sea, no hablan muy bien de las exclusiones, no hablan de la letra pequeña, prometen maravillas y a la hora de tener un siniestro, por ejemplo, de ir a utilizar el producto, pues las cosas no son tan bonitas como el comercial funciona. Entonces tenemos un impacto en una experiencia de cliente posterior y no he estado ahí. Y yo quiero que tú me cuentes desde tu sombrero comercial, ¿cómo manejas eso? Y si tú eras de las que también decía verdades a medias o no, si lo aprendiste, cuéntame tu visión a ese tema que me da mucha curiosidad. Eso, primero te diré que pasa en todos los sectores, no solo en los euros. En todos los sectores por los que yo he pasado, sí que es cierto que los comerciales tendemos a intentar facilitarnos la venta, por decirlo de alguna manera. Sí que es verdad que ahí el responsable de experiencia de cliente de la compañía tiene un papel fundamental, y es que sepa trasladar a esos comerciales las consecuencias de sus speech de ventas, de cómo han vendido, cómo ha afectado eso a una experiencia, vamos a poner, negativa en el cliente, para que ellos comprendan que esa facilidad de su venta a la larga acarrea problemas no solo al departamento de atención al cliente, que parece también que el departamento de atención al cliente es como el saco donde caen todas las reclamaciones y el resto de la compañía no tiene absolutamente nada que ver con eso. No, yo creo que todo eso que el departamento de atención al cliente recibe, sea bueno o malo, tiene que expandirlo al resto de departamentos y especialmente al comercial, porque es por donde empezamos la relación con el cliente. Entonces, el responsable de atención al cliente, como digo, tiene que saber trasladar todos esos aprendizajes al resto de la compañía, empezando por los comerciales. Vale, estupendo. 100% de acuerdo, vale. Ahora, yo creo que parte del problema puede estar en que la manera como la empresa organiza los incentivos y la forma como se organiza tiene que ver.
porque si a un área comercial su indicador es alcanzar metas de ventas y lo tienen que alcanzar como sea y de eso comen, pues uno entiende que obviamente pues hacen lo que sea necesario con tal de vender. Pero no sé si en algunas de las experiencias que tú tuviste en el pasado había, ¿notaste alguna diferencia entre que hubiera, por ejemplo, un indicador de experiencia de cliente también atado al tema comercial, o por ejemplo el NPS, versus a que solamente fueran ventas puras y duras? Porque yo diría que eso influye, no solamente es un tema de conciencia, como nos decías antes, sino más bien si también tiene que ver con la forma como se estructura el departamento comercial. Totalmente, totalmente. De hecho, en una de las compañías de las últimas en las que he trabajado, que se llama Aurora, que trabajamos con vendiendo internet por satélite, uno de los grandes cambios o puntos a favor de la balanza que el cliente que tuvimos fue que el NPS tenía que ser un objetivo de toda la compañía, no solo del área de atención al cliente, sino también del área de instalaciones, del área de comercial, todos los departamentos internos. O sea, por fin entendieron que el NPS, que la satisfacción del cliente tenía que ser una medida transversal para todos. Claro, Y eso nos ayudó bastante a que pues, realmente la conciencia llegara a cada rincón. claro, claro, perfecto. Porque, claro, en la medida que tengamos eso unido, la cosa cambia inmensamente. Ahora, vale, estamos hablando del factor humano en la experiencia del cliente. Una cosa es cuando tú estás a cargo directamente de tu vender, porque yo, por lo que he hablado contigo, tú tienes una gran experiencia en generar una experiencia positiva en este proceso comercial, por ejemplo, o inclusive posterior. Pero ¿qué pasa cuando ya dependes no solo de ti, sino cuando tienes un equipo a cargo? Porque uno de los grandes retos que vemos en el mundo de experiencia cliente es lograr que otras personas actúen como uno sabe que deben actuar. O sea, yo veo en ti que tienes el ADN de la experiencia, sabes cómo atender, sabes la importancia de explicarle al cliente en sus propias palabras en lugar de tener simplemente temas más empresariales o un lenguaje más técnico. Pero ¿cómo hacer? ¿O cómo hiciste tú en tu experiencia? ¿Cómo has hecho para que la gente haga eso cuando no le nace tan naturalmente? Yo hay algo bueno, se le puede llamar de mil maneras diferentes, pero el formato que a mí mejor me ha funcionado siempre es montar algo que se llama escuchar la voz del cliente. Escuchar la voz del cliente tiene que ser un taller, un workshop, una dinámica de equipo, llámale como quieras, en la que cada uno de los integrantes de los diferentes equipos vayan pasando por este taller de forma periódica. No quiero que primero vengan los comerciales, que primero vengan los de instalaciones, que luego vayan los de informática, no. Quiero hacer grupos mixtos que pasen un día, solo un día, formando parte del departamento de experiencia de cliente. Este día empieza conmigo o con otra persona de mi equipo explicando qué es lo que hacemos desde el área de clientes a estas otras personas. Les vamos dando ejemplos de interactuaciones que hemos tenido reales con clientes, bien sea por mail, bien sea escuchando llamadas, bien sea haciendo roleplays, todo este tipo de actividades. Y después pasan al menos un par de horas sentados al lado de una persona de atención al cliente, escuchando conversaciones reales y en directo con un cliente. Puede ser un cliente que está satisfecho, puede ser un cliente que está preguntando por una parte del proceso de la venta, o puede ser un cliente totalmente cabreado. Escucharlos en directo, ver cómo la persona que tienen al lado tiene que interactuar con esa otra persona que puede estar en un estado emocional pues totalmente opuesto, Ujú. eso es lo que finalmente les lleva a decir, caray, qué paciencia tenéis, caray, qué empatía tenéis, caray, qué bien lo hacéis. eh, y luego de vuelta a la sala tienen que salir de ese curso día eh, con compromisos. Por tu parte, ¿qué es lo que puedes hacer tú para que una situación como la que has escuchado, como la que le has escuchado a otros de tus compañeros, no se vuelva a repetir? ¿O cómo puedes hacer para que la experiencia del cliente en este punto del proceso sea un poquito mejor? Buenísimo, Aunque a lo buenísimo, mejor no sea tu competencia, pero yo pienso que si el área de operaciones hiciera esto de esta otra manera, se podría mejorar. Me vale. buenísimo. Al el análisis de todas esas
sugerencias es lo que puede hacer que la cosa vaya cambiando, porque además nace de todos, no solo de un área concreta. Me encanta, buenísimo, porque la mejor manera de que eso funcione es hacer ese cambio de roles y el entenderse unos y a otros. ¿Alguna vez tuviste experiencia de físicamente cambiar a la gente, por ejemplo? O sea, que alguien de postventa pasara a venta o de venta pasara a postventa, ya no solamente como un ejercicio de entrenamiento, sino como en la vida real. ¿Tú crees que eso podría llegar a ser una buena idea para mejorar la experiencia del cliente, por ejemplo? Totalmente. De hecho, la palabra va de eso, de experiencia. Claro, Si tú no tienes la experiencia, nunca lo vas a poder a llegar a entender del todo. Si tú un día puedes ir con un comercial, por ejemplo, que haga visitas a domicilio, si una persona de la compañía puede acompañarle, genial. Si una persona que está de comercial se queda un día atendiendo al teléfono en reclamaciones en otras partes del contact center, genial. O sea, todo lo que sean vivencias, al claro. final es lo que más vale, no la teoría. Listo. Vale, estupendo, me encanta eso también. Bueno, y sigamos hablando de personas y de tu experiencia con personas, Vanessa. En nuestra experiencia, estamos convencidos de que la actitud se puede entrenar, de que las habilidades se pueden entrenar y de que las personas, si realmente se abren, pueden aprender a generar una experiencia genuina y despertar su vocación. Pero también tengo que aceptar. Hay gente que la tiene puesta y hay gente que no. Hay gente que simplemente en su manera de ser y su talento no está en atención al cliente porque no tiene una gran empatía hacia el otro, no le sale naturalmente. ¿Tú cómo has hecho o qué recomendarías cuando encuentras que en los equipos comerciales o en los equipos de atención o lo que tiene que ver con experiencia del cliente, cuando tienes a la persona que ves que no tiene el talento? ¿Cómo has manejado eso en el pasado o cómo recomendarías manejar? Esa es yo creo que la parte más difícil, porque tanto para ser comercial como para estar en los equipos de atención al cliente, hay algo que tiene que surgir natural. Tú lo puedes intentar construir, lo puedes intentar moldear, pero yo siempre digo que somos una raza distinta y tiene que haber algo ahí que realmente te nazca de dentro. Pero al final yo creo que los humanos estamos diseñados para aprender y para focalizarnos en lo que realmente se necesite para que tu tarea que se te ha encomendado llegue a buen puerto y al final cada uno somos libres de decidir dónde queremos estar. Puede haber gente que tenga ese afán de querer estar en contacto con las personas y finalmente esa empatía no le salga natural, Claro, pero se puede entrenar y se puede conseguir, claro que sí. Pero sí que es verdad que sería complicado en este caso, pero existen multitud de herramientas, multitud de acciones que se pueden aplicar si realmente la persona quiere, porque eso es lo principal. claro, de acuerdo, buenísimo. Estamos de acuerdo, es que estos temas humanos son así. Bueno, Vanessa, em, una de la pregunta que siempre hacemos para cerrar, tú sabes que este podcast se llama ¿Qué hacemos con Dani? La audiencia la audiencia de este podcast son personas que trabajan en el mundo de experiencia del cliente, que enfrentan desde diferentes lugares y diferentes prioridades de la vida lo que es implementar experiencia del cliente en sus organizaciones. Y la gran pregunta es, ¿qué hago con Dani? O sea, tú sabes que muchas veces todas estas estrategias las lleva uno a campo y se estrella con esto que acabamos de ver, que hay gente que no tiene la disposición, a veces no tenemos cómo entrenarlos en ese momento, pero tú con tantos años que tienes de experiencia en el mundo de experiencia de cliente, ¿tú qué le aconsejarías a tus colegas del mundo de experiencia de cliente? ¿Qué hacemos con Dani? ¿Cuál sería el consejo, ese consejo final que tú les darías de decir, bueno, en mi experiencia, lo que hay que hacer con las personas para que estén alineadas con lo que estamos haciendo en la organización es, ¿qué dirías? Yo creo que el consejo es el más básico y el que a mí siempre me ha funcionado. O sea, normalmente te dicen una parte de mi consejo que es ponte en los zapatos del cliente, ponte en la situación del cliente. Pero yo creo que hay un paso previo, que es quítate primero tus zapatos, quítate primero tu traje de compañía, tu traje de compañía que quiere vender y ganar muchísimo dinero, y entonces te pones en los zapatos del cliente y en la experiencia real del cliente. Si tú no te has quitado
peso previo de encima, nunca vas a entender al cliente al 100% o al 120%, como en muchas ocasiones se necesita. O sea, para ponerte en los zapatos del cliente, quítate primero los tuyos. Buenísimo, me encanta, me creo que es un mensaje final maravilloso. Bueno, Vanessa, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a esta entrevista. Mucha suerte porque yo me imagino que tendrás unos retos por delante maravillosos en este mundo de experiencia cliente. Vamos a seguir en contacto. Y bueno, gracias, porque disfruté muchísimo y estoy seguro que va a ser muy interesante para nuestra audiencia. Me alegro. Muchísimas gracias, Julián, a ti por invitarme y espero que a toda la audiencia le interese y cada vez seamos más los adeptos a este